Hola, ¿cómo están? Bueno, les habla el profe Emanuel. Vamos a continuar, o vamos a comenzar, mejor dicho, con lo que sería panorama de la literatura universal y latinoamericana. Sí, entonces nos vamos a enfocar en lo que serían eh, las consignas del trabajo práctico número 2. Y una de las primeras consignas tiene que ver con eh, la literatura y el Estado Nacional. Sí, entonces, ¿qué nos preguntamos? Eh, ¿Cuál es la función social que cumple la literatura en la conformación del Estado Nacional? ¿Sí? Y aquí eh, vamos a empezar entonces eh, por lo que sería el Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo surge el Estado Nacional? Recordemos que el Estado Nacional surge por medio de un proceso, ¿sí? Un proceso histórico. No es que hubo de un día al otro la conformación de un Estado Nacional. Hubieron diferentes procesos históricos para su conformación que hacen tanto a las revoluciones, las declaraciones de independencia, los procesos de guerra civil, eh, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que el Estado Nacional surge como un proceso histórico, pero que si uno quiere situarlo, podemos situarlo a partir de la década del 80. ¿Sí? Entonces, pensemos en Roca. Entonces, lo que nos interesa ver es qué función cumple la literatura en la conformación de este Estado Nacional. Para que haya Estado Nacional, tiene que haber algo fundamental, que es la unidad. Unidad material y simbólica. Entonces, decimos, para que haya un Estado Nacional tiene que haber una unidad material y simbólica. Ahora, ¿por qué tiene que haber una unidad? Recordemos que hasta ese momento, anterior a la conformación del Estado Nacional, tenemos una población que, si hay algo que la caracteriza, es la heterogeneidad. ¿Sí? Es decir, diferencia en el aspecto material y simbólico. Pensemos en las razas, eh, razas no en términos biológicos, pero sí culturales, ¿no? Pensamos en las razas, eh, pensamos en las diferentes culturas, eh, idiomas, eh, sistemas de cambio,
creencias, grupos sociales o clases sociales, la geografía, el género. Entonces todos estos y muchos más que señalan lo que dijimos, la heterogeneidad de la población, y para que pueda haber un Estado nacional o consolidarse un Estado nacional de alguna manera, tiene que haber algo que cree en todo esto un sentido de unidad. Si no, no es posible la conformación de un Estado nacional. ¿Sí? Aquí, para crear este sentido de unidad, van a surgir dos instituciones fundamentales, ¿no? O dos grupos, mejor dicho, de instituciones. Un primer grupo que tiene que ver con las instituciones o lo que algunos autores llaman es decir, aparatos ideológicos del Estado, y otro grupo que, que agrupa a lo que serían los aparatos en términos de instituciones, ¿no? Represivos del Estado. ¿Sí? Es decir, el primer grupo se va a encargar de hacer de generar un sentimiento de unión en el plano ideológico, ¿sí? Y si este no fuese completamente efectivo, eh, va a haber un segundo grupo que va a estar habilitado por quien detenta el poder, que en este caso es el Estado, a usar la fuerza. ¿Sí? Entonces, en este primer grupo que denominamos las instituciones ideológicas del Estado o aparatos ideológicos del Estado, vamos a tener, por ejemplo, primero, a lo que serían las instituciones como la Iglesia. No por nada el catolicismo eh, va a ser puesta como de alguna manera religión no oficial, pero sí a la que adhiere el Estado, o que en este caso es subsidiada por el Estado. Otro de los mecanismos ideológicos va a ser, por ejemplo, la educación y la figura de la escuela, ¿no? Entonces de pronto todos utilizaban el mismo color, no importa si eran de diferentes géneros, de diferentes clases, de diferentes culturas, todos usaban el mismo color, todos hablaban el mismo idioma en la escuela, todos aprendían los mismos conocimientos.
entonces se empieza a crear este sentido de, o a de alguna manera a impulsar este sentido de unidad, ¿sí? Y acá en la educación decimos que cobra papel la escuela. Y acá adentro, en uno de los elementos que va a ayudar a crear este sentido de unidad son los conocimientos, ¿sí? Y entre los múltiples conocimientos, ya sean científicos o humanísticos, que, bueno, ambos en la escuela se traducen en lo que sería el conocimiento escolar. Va a entrar o va a cobrar papel la literatura. ¿Sí? Entonces es por medio de la literatura que, o la literatura es uno de los instrumentos que va a ayudar a crear el sentido de unidad. Entonces ayuda a crear sentido de unidad. Y en la escuela se van a empezar a enseñar los clásicos, ¿sí? Los clásicos de la literatura, los clásicos nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué van a ¿qué van a hacer estas obras? Van a mostrar una imagen de la nación, de sus personajes, de sus prácticas, y los van a poner de sus creencias, etcétera, etcétera. Y lo van a poner como modelos. ¿Modelos de qué? De lo que es el Estado Nacional Argentino. ¿Sí? Entonces, ese es el papel que juega la literatura en la conformación del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos una síntesis. Decimos que el Estado Nacional se conforma por medio de un proceso que tiene sobre todo su, su consolidación en la década del 80. El Estado Nacional, o para que haya un Estado Nacional, tiene que haber un sentimiento de unidad, un sentido de unidad material y simbólica. Y esto se debe a que antes de la conformación del Estado Nacional tenemos una población que es bastante heterogénea en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces de esta manera no puede haber un Estado Nacional. ¿Cuál va a ser el objetivo? Crear este sentido de unidad. ¿Por medio de qué? De dos instituciones que algunos autores denominan aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos del Estado, ¿sí? Unos van a crear un sentimiento de unidad por medio de la ideología y otros por medio de la fuerza, ¿sí? Eh, en el primer grupo de los que serían los aparatos ideológicos del Estado, eh, tenemos instituciones como la iglesia y la educación, ¿sí? En lo que es la educación, juega papel lo que es la escuela o la escolarización, y ahí se va a crear el sentido de unidad por medio de diferentes elementos, tanto curriculares, extracurriculares, ¿sí? Rituales, actos, eh, uniformes, organización, distribución, etcétera.
pero uno de esos elementos va a ser el conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué se enseña en la escuela? No se enseña cualquier cosa, se enseña lo mismo a todos, y esto es algo que sigue hasta hoy, ¿sí? Que se enseña conocimiento científico y humanístico, que en la escuela se traduce en lo que sería conocimiento escolar, ¿sí? O el currículum. Em, y dentro de este currículum entra o cobra papel la literatura, ¿sí? Entonces la literatura decimos que ayuda a crear el sentido de unidad. ¿Por medio de qué? De obras clásicas de literatura nacional, ¿sí? ¿Qué hacen estas obras? Imparten una imagen del Estado Nacional, una forma de sus personajes, de sus prácticas, de su creencia, etcétera, que lo que crean es un modelo eh, de cómo se espera o se debe o se tiene que ser el Estado Nacional argentino, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos por hoy. Nos estamos viendo el sábado